sistema. Ajá, entonces me muevo. Listo. Y entonces el objetivo de este sistema de alimentación, pues es preparar a un pueblo que sea digno de estar compartiendo la vivienda con las huestes celestiales, con un pueblo que sea limpio, puro y ante todo obediente. Entonces, esta amonestación que vamos a leer, pues, ¿qué clase de pueblo quiere Dios? Voy a leerles segunda de Tito capítulo 2, perdón, versículos 13 al 15. Tito capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Está preparando, nos redimió para purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Entonces Dios quiere un grupo, un pueblo puro, santo y purificado. Por eso está hoy día en esa purificación del santuario. Lo que dije la vez pasada, está abriendo los libros, empezó el juicio de los muertos y está llevando a cabo ese juicio calificando quién aplica para estar en el libro de la vida eterna, en el libro de la vida, quién en el libro de la muerte, y abriendo el libro de las memorias. Entonces está purificando ese santuario. Y ahora está pronto por venir, pues esta parte final que realmente se terminó. Creo que somos un pueblo privilegiado, somos la última iglesia, somos la Odisea, que Dios está queriendo preparar. Los vicios, la corrupción de este pueblo ha rebasado lo que hizo Sodoma y Gomorra. Yo creo que ahora es abiertamente terrible la perversión. Hay aquí en los gobernantes de mi estado, yo vivo en México, y a un lado del estado de la ciudad capital está un estado departamento que se llama Morelos. Y aquí los líderes religiosos cierran auditorios y hacen sus rituales dirigidos a Lucifer, dirigidos a Satán. Y lo mismo lo hacen los gobernantes presidentes de los Estados Unidos, los Bush, los Clinton. Todo esto hacen las matanzas, los sacrificios humanos que existen, no ahorita, de tiempo. Cuando yo construí mi casa, los albañiles que vinieron me platicaron que en las obras de los edificios donde ellos iban, engañaban a los que no traían compañeros, los que venían solos y venían de lejos, y los hacían bajar a la parte más baja de la excavación. Y cuando bajaban porque se dejó ir a una herramienta y les dijeron ve por ella, les echaban la descarga de la mezcla de los camiones y los enterraban vivos. Algunos los amarraban, algunos los engañaban con eso. Las carreteras, todas son usadas con sacrificios humanos de seres vivos, no muertos, vivos. Y esto tiene mucho rato, independientemente lo que sucede aquí en México, los descuartizados vivos, que además los sacan en video, las matanzas en todas las esquinas, la corrupción, la perversidad, la sensualidad, la sexualidad, la sexualidad y la perversión. Esto está muy, muy fuerte. Y entonces Dios, en su benevolencia, Dios podría haber venido ya, pero en su benevolencia lanzó una amonestación, esa verdad presente que nos toca a nosotros, y quiero leerla textual. No es algo, no, muchas cosas no me gustan que salgan de mi lenguaje, de mis palabras, sino que salgan de un escrito está. Dice así. Dice, la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está en el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres. Dice, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley sin mandarles primero un mensaje de amonestación. Entonces,
este es un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama este mensaje: si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de estos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda el mundo no existiría. Dice, los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes, sin violar la ley de Dios. Dice que violar las leyes de salud son equivalentes a violar la ley de Dios, los 10 mandamientos, por una razón. Finalmente, el que atenta contra su cuerpo, que es el templo de Dios, ya dimos los textos la vez pasada, 1 Corintios 3, 17, 1 Corintios 6, 18 al 20. ¿Qué dice ahí? Que nuestro templo nuestro cuerpo es templo de Dios y que Dios destruirá al que destruya su templo. Entonces, el apetito depravado está tentado contra tu propia vida, está tentando contra tu propia vida, independientemente de tu vida, está atentando contra tu intelectualidad, tu pensamiento, tu conocimiento y el camino directo a la perversión gradual hasta llegar a la corrupción más grande. Así empieza. Un alimento, les decía yo que tratar de degustar un alimento con carne, una arrachera, un corte de carne, con cebolla y todo, y a un lado uno de verduras hervidas al vapor, con arroz hervido, y que te lo quieras comer, este, solo el arroz y solo las verduras, si has comido esta carne tan deliciosa, no tan fácil te va a entrar solo la verdura y ahí queda. Entonces se va pervirtiendo. Y después de la carne, pues, ¿qué viene? Ah, ¿por qué no un vino? Y después del vino algo más fuerte. Entonces se va degradando y detrás de la glotonería y de la embriaguez, pues viene la perversión. Y esos son los pasos graduales que uno, por eso dice aquí, se ha considerado livianamente que al transgredir las leyes naturales, las leyes físicas, no se considera que se está violando una ley natural, una ley divina. Recordemos que Dios habla de estatutos y decretos, y estos estatutos tienen el rango de ley. O sea, no se puede transgredir los estatutos. Es decir, no puedes ver a tu mamá desnuda. No te puedes echar sobre otro hombre, un varón sobre otro varón. No se puede afeminar el varón. No se puede echar una mujer con una bestia o con otra mujer. Esos estatutos son vigentes, están permanentes y no los cambió Dios. Y entonces, lo mismo las leyes de salud. Y vamos a leer ahorita por qué a través de todos los tiempos, es decir, desde Eva, los antediluvianos, eh, Noé, Abraham, Sodoma y Gomorra con Lot, eh, el pueblo de Israel, todos cayeron por el apetito pervertido. Todos cayeron y lo vamos a leer. Y entonces, esto es lo que, la amonestación muy fuerte, porque Dios está preparando un pueblo que sea obediente. La gente cree que el tener fe y pregonar que conoce a Cristo, que guarda el sábado y tiene fe en Dios, se van a ir al cielo. Y eso no es así. Si no hay respeto a las leyes de salud, no hay obediencia. Y dice, enséñame tu fe por tus obras y yo te enseñaré mis obras por mi fe. Es decir, que tanto estás obedeciendo las leyes de salud, las leyes de un pueblo que nunca quiso entender, como el pueblo de Israel, como el pueblo de nosotros, el cambiar las normas, las reglas de salud porque estás atentando contra tu cuerpo. No podemos entregar a Dios un cuerpo enfermo, obeso, con hipertensión, con diabetes, con alteraciones metabólicas, con artropatía degenerativa que no te permite caminar. No creo que Dios acepte un daño que es como algo sencillo. Si le prestaras un coche a alguien y te lo enseña y te lo regresa todo golpeado y lastimado y descompuesto. No es, no es la misma comparación porque estos son cuerpos hechos por Dios y Dios y es un santuario, es el cuerpo, es el lugar donde Dios habita tu cuerpo si lo entregas limpio. Si no, no podría habitar ahí. Entonces, esto es lo que se quiere entender. Sé que en el adventismo se ha escondido estos sistemas, esto que estoy hablando,
Y yo les digo a los que no conocen el Evangelio, a los que no conocen a Dios, los que son ateos, ¿cuál es el enojo contra Cristo? Si lo único que pidió fue que honres a tu Creador, es decir, no tengas dioses ajenos, respeta a tu Creador, no te hagas imágenes ni de nada que hay en el cielo, ni te postres a ellas, porque Dios es celoso, Dios no permite, no puedes tener otros dioses porque Dios te hizo, Dios es el creador de los cielos y la tierra. ¿Cuál es el enojo? Dios te dijo, no me nombres en vano, porque no tomaré por inocente el que tome mi nombre en vano. Y lo dicen, oh my God, oh por Dios, oh Diosito. Y juegan uno con el nombre de Dios sin entender la transgresión tan fuerte que se está haciendo, transgrediendo el mandamiento. Uno dice, acuérdate del sábado y los cristianos comunes, modernos, no quieren el santo sábado. Y y el honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Digo, ¿dónde está el enojo? Lo mismo digo para Elena White, para los que desdeñan a Elena White, y reprobable más para los que son adventistas y desdeñan a Elena White. Porque aquí yo les digo, ¿dónde está la transgresión basado bíblicamente que Dios está pidiendo, está creando un pueblo digno y limpio y obediente que pueda entrar en las mansiones celestiales? ¿Dónde está el enojo de que Elena White está guiando acerca de estos mandatos que Dios estableció? Y Elena White lo único que vino es a interpretar lo que no se sabía junto con los pioneros. La ciencia se multiplicó, los pioneros vinieron. Si alguien tiene prendido su micrófono, por favor de apagarlo para que no haga ruidos extras. Y entonces, ¿cuál es la molestia de que ella te esté diciendo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? El que daña el cuerpo está dañando las leyes de salud, las leyes físicas, las leyes naturales. Estos son amonestaciones que ¿dónde está el error? ¿Dónde está la molestia? ¿Dónde está la no comprensión que no podemos entregar cuerpos enfermos? Que nosotros tenemos que cuidar no solamente lo que comemos, sino procurar el ejercicio, el descanso, los 8 remedios naturales y tenemos nosotros que comprender algo verdaderamente importante que la gente hemos pasado por alto. Creo que la mayoría conocemos los 8 remedios naturales y casualmente los ponen, hasta el último, lo ponen fe y confianza en Dios. Y pues tristemente, eso debería ir al principio, no al final. Fe y confianza en Dios. Y para poder tener confianza en Dios, fe en Dios tiene que haber, no puedes presumir tu fe si no hay obediencia. Tienes que tener obediencia. Y Dios está ordenando unas leyes que cuidemos nuestro cuerpo porque Dios quiere un cuerpo limpio. Dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo lo que comas y bebas, hazlo para la honra y gloria de Dios. Entonces, si Dios está ordenando que no te comas esos alimentos, no lo puedes estar haciendo para la honra y gloria de Dios, como muchos cristianos modernos quieren defenderse que todo es para la gloria de Dios y que nadie, ya no preguntes más lo que te den en la carnicería ni lo que te inviten de comer. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y entonces, para poder comprender que estos principios, pues tenemos que saber, como ya explicamos, cuál era el ejercicio, el descanso, el, 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 el aire puro, el sol, pero hay algo que tenemos que comprender que es la temperancia, la abstinencia. ¿Qué es la temperancia? Nosotros debemos preguntarnos, ¿soy realmente temperante? Pero no puedes preguntarte si eres temperante si no tienes claro el concepto de qué es temperante. Entonces tenemos que conocer como adventistas, como cristianos, el término clave, así como los mandamientos de Dios, que es temperante y que es intemperante. Bueno, el término temperante quiere decir abstenernos de lo que nos es perjudicial. Hay un dicho que dice, de lo bueno poco, de lo malo nada. Abstenernos de lo que es perjudicial. ¿Y qué es esto? Bueno, no podemos usar, como dice Elena White, como un centro de desperdicios nuestro cuerpo, como una letrina. Y entonces tú no le puedes echar alimentos que van a putrefacción. Los alimentos que van a putrefacción son los alimentos derivados de la carne.
Entonces, alimentos que van a fermentación son los alimentos dulces. Entonces, el meter alimento, una buena carne y luego un buen postre, pues estás llevando a putrefacción y a degeneración de estos alimentos y estás usando como letrina. Al tiempo se va a pagar muy, muy caro y ahorita lo vamos a explicar. Ojalá no se cansen porque la plática está, además de interesante, un poquito extendida, porque vamos a ver lo que vimos en las escuelas secundaria y primaria y los órganos del cuerpo, a grosso modo, y cómo se dañan. ¿Por qué Dios actúa en una orden y no te explica tanto por qué? Y no te explica tanto por qué. Dice, ¿por qué no les explicas? De hecho, les decía yo que los discípulos le dijeron, cuando dio la, cuando dio la parábola del sembrador. ¿Por qué no les explicas a todos? Dice, ¿por qué no les dices? ¿Por qué se los dices así? Y me gustaría leérselos. Dice así, parábola del sembrador, Mateo 13. El verso 4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla, llegó el sembrador, mientras sembraba la semilla, una cayó en la piedra, en las piedras, otra cayó en el camino, otra cayó entre las espinas y otro cayó en la buena tierra. Y entonces llega uno de los discípulos y le dice, el versículo 10 de Mateo 13, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no les dices claro, no? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ves? Entonces, nosotros con una orden, no matarás, no te eches sobre otro hombre, no te tiene que requerir más declaraciones. Esa es la orden. Lo mismo, cuando Cristo pasa al lugar santísimo, con motivo de la séptima trompeta de Apocalipsis 11:19, que se corre el velo del cielo, se observa al fondo el arca del pacto, y que en Hebreos 9, verso 4, te describe qué contiene el arca del pacto. Hay más. En Éxodo 37, en Éxodo 26 hay qué contiene. Pero en Hebreos 9, 4 ahí lo encuentras. Tiene los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Punto. Y entonces, no, pues ya ese es el cambio de la reforma pro salud. Pero eso fue el principio, el anuncio de que había de que cambiar la dieta. ¿Por qué? Porque Dios dio una dieta para cada quien, como dije al principio. Una fue para los del Edén. Cuando ellos fallaron, los corrió del Edén y ahora maldijo inclusive la tierra. Y entonces la tierra ya no dio sus frutos, espinos y cardos te dará por esa desobediencia. Y entonces les dijo, ya ahora comerás hierba verde. Y después vino la del diluvio y en el diluvio a Noé le dijeron, sube al arca 7 pares de animales limpios y un par de animal inmundo. Ya desde entonces ya venía. Y les dio permiso Dios porque dijo en Génesis 6, mi espíritu no contenderá más con estos. Ahora se va a cortar su tiempo de vida, nada más tendrán ahora 120 años que fue el anuncio del diluvio. Y los tiempos se acortaron. ¿Para qué? Porque el hombre con tantos años tenían mayor perversión, mayor perversidad e iban creciendo. Si aquí los hombres con 40, 50, 60, cada vez los que tienen poder se van pervirtiendo más, ahí tenemos un empoderado de los Estados Unidos y pues la perversión y la agresividad y el poder que van acumulando, imagínate si vivieran 900 años estos señores. Entonces no dio el permiso. Y luego viene el maná que viene a anunciar. Y finalmente, como leímos la semana pasada, el 10 de diciembre de 1871 se dictaron los principios de la reforma pro salud. Y ahora sí, empieza toda la luz que venía en la Biblia a decir que Cristo quería un pueblo peculiar y a salir a la luz todas las perversiones que hicieron desde Adán, los antediluvianos, Noé, Sodoma y Gomorra y el pueblo de Israel y nosotros. Entonces todos cayeron por no acatar lo ordenado por Dios. Después le dice, hablando de la parábola que estaba yo leyendo, acercándole, ¿por qué no les hablas? Dice, porque a ustedes es dado conocerles los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados, esta es la bendición. Vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros somos un pueblo privilegiado porque nos está tocando ver el, la presentación de todos los eventos que se nos dijo que vendrían. Entonces está a nuestros ojos. Si tenemos la luz, si conocemos estos libros de Elena White, si sabemos la amonestación, si nos llevan a un texto bíblico en todo momento, nunca se contradice la Biblia. Esto es lo trascendente de estos grandes libros. Y entonces esto es lo que, lo que hay para nosotros. Dice el no acatar. La reforma pro salud, por donde quiera que vayamos, por la corrupción, vemos gente enferma, gente deformada imbecilidad. Estas son las palabras textuales. Estoy leyendo estos textos de, se llama el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Ahorita voy a leer un texto sobre el capítulo de la reforma pro salud y el mensaje del tercer ángel. Dice, todos los seres responsables pueden comprenderla si quieren. Los idiotas no serán responsables. Hacer clara la ley natural e instar a que se le obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel, con el propósito de preparar a un pueblo para su venida. Me voy a pasar al capítulo El dominio del apetito. El dominio del apetito. Entonces dice que la falta del dominio propio es el primer pecado. La falta del dominio propio es el primer pecado. Entonces, es la intemperancia. Entonces, ¿qué es la temperancia? Abstenernos de lo que nos es perjudicial. ¿Qué más es? Yo me gustan 4 definiciones de esta palabra, de esta gran palabra. El segundo, uso juicioso de los alimentos buenos. O sea, de lo bueno poco, de lo malo nada. Entonces, uso juicioso. Si tú sabes que la fruta es buena, no exageres. Si sabes que las semillas son buenas, no abuses, ¿no? Y si sabes que es algo malo, abstención completa de ese tipo de alimentos. El otro que me gustan van de la mano los dos, dominio propio en todas las actividades de la vida y equilibrio en todas las áreas. Quiere decir, no sacrifiques tu cuerpo, no sacrifiques tu cuerpo en fatiga innecesaria, no sacrifiques tu cuerpo en desvelos, evitando el descanso. No puedes abusar del descanso y no trabajar. No puedes no hacer ejercicio. Tiene que haber un grande equilibrio. Y sobre todo el dominio del carácter. El dominio del carácter no se puede lograr si no hay un cambio de la alimentación. Por una gran razón. El hombre se fue pervirtiendo porque adquiere el carácter del animal, tanto su sexualidad como su agresividad. Entonces, el comer esos animales, que por cierto en algún tiempo eran los inmundos que no podíamos comer, hoy día los limpios tampoco los podremos comer. Primero porque es una orden, y lo vamos a ver en la plática. Primero porque es una orden, y segundo porque Dios en su amor por nosotros nos está conteniendo de que no dañemos nuestro cuerpo. Es un asunto de obediencia y es un asunto de protección. Es decir, no te comas alimentos que te van a dañar, que te van a dar imbecilidad, como dice, donde quiera se ve enfermedad, deformidad e imbecilidad en español. Enfermos diabéticos hipertensos. Deformidad, tienen artropatía de cadera, artropatía de rodillas, no pueden caminar. E imbecilidad, tienen graves problemas de discernimiento, de entendimiento, de juicio, de capacidades mentales como el juicio, cálculo, memoria, capacidad de abstracción.
capacidad del lenguaje. Esto se adquiere muy fácil, lo vamos a ver. El tema debería llamarse los priones que vienen en estos alimentos. Ahorita vamos a ver cómo se transmiten esos priones. Entonces, quisiera que quedara claro el tema de qué es temperancia, ¿no? Ojalá y lo puedan anotar y los que sean capaces, pues se pueden acordar. Abstención de lo que es perjudicial. 2. Uso juicioso de lo que es bueno. 3. Dominio propio en todas las cosas, en todas las actividades de la vida. Y la última, un equilibrio en todas las áreas. Entonces, equilibrio en todas las áreas. Si entendemos, ya nos podemos preguntar, ¿soy temperante o soy intemperante? ¿Trabajo de más? ¿Como de menos? ¿Como de más? Si tu respuesta es sí soy intemperante, pues tenemos graves problemas porque no creo que, que Dios nos acepte así y tenemos la oportunidad del tiempo de gracia donde nosotros podemos reconstituir el camino y poder entender que sin obediencia, sin dañar nuestros cuerpos, sin dañar las leyes naturales y las leyes físicas, no hay tratos con nuestro Dios. Y entonces hay una parte del libro que se llama Ministerio de Curación que dice, ni ores por el enfermo, no te escucharé. ¿Por qué? Porque lo vamos a curar y en cuanto se recupere va a decir, ya no tengo necesidad, Dios me curó, Dios me perdonó y vuelven a las andadas. ¿Cómo puedes tú pedir, oro por el enfermo yo, pero yo ni siquiera respeto las leyes de salud? ¿Cómo puedes tú pedir que cure al otro si uno no respeta? ¿Con qué autoridad? ¿No? Entonces, para poder pedir, para poder merecer, hay que actuar en obediencia. Entonces, son temas muy fuertes, de muy fuerte amonestación, pero sí es necesario entenderlos, porque esto que voy a leer, pues es fuerte, pero es edificante, es educativo, es para estimular nuestras conciencias y poder comprender lo que se nos está ordenando. Dice aquí, dice, la perfecta salud es desconocida, dice. Eva tenía, hablando de los primeros que fueron Adán y Eva, pues vamos a leer qué les pasó a ellos. Todos cayeron por desobediencia en la alimentación. Dice, Eva tenía todo lo que podía hacerla feliz. Estaba rodeada de frutas de toda variedad. Sin embargo, el fruto del árbol prohibido pareció más deseable a sus ojos que el fruto de todos los otros árboles del huerto, de los cuales podía comer libremente. Fue intemperante en sus deseos, comió, y por su influencia su esposo también comió, y una maldición descansó sobre ambos. La tierra también recibió maldición. Entonces dice, el apetito ha dominado la razón. El desear las cosas, que llevó mucho más, deseó lo que no era de ella, condicionó la muerte, provocó la muerte al desobedecer, y de ahí empezó la muerte. Los, los árboles empezaron a tener sus hojas que eran deciduas, ya no eran perennes, ya nada más eran poquito tiempo y caían. Ya hubo que matar un cordero para poder lavar los pecados, hubo muerte, ya después murió Abel y así se provocó la muerte sucesiva y la muerte de un cordero para expiar los pecados, día con día. Dice, entonces el motivo fue que perdieron el dominio del apetito y la pérdida de la razón. Dice, la familia humana ha violado las leyes de la salud y ha ido a los excesos en casi todo. La enfermedad ha estado sumamente aumentando firmemente. La causa ha sido seguida por el efecto. Ahora vamos a los días de Noé. Dice que en los antediluvianos no se les había dado permiso de comer animales y ellos empezaron a consumir este tipo de animales. Entonces voy a leerles. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Estas palabras van de la mano de todos los pueblos que han caído. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 al 39.
Los mismos pecados que trajeron los juicios sobre el mundo de los días de Noé existen en nuestro tiempo. Los hombres y las mujeres llevan hoy su comer y beber tan lejos que degenera en glotonería y embriaguez. Mm, Y esto ha hecho que se entenebrezcan las sensibilidades morales de los habitantes. Eso hizo que se perdieran, se alteraran las sensibilidades morales de los habitantes de Sodoma, de manera que el crimen parecía ser la delicia de los hombres y mujeres en aquella ciudad malvada. Jesús amonesta así al mundo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora vamos a hablar de Esaú. Esaú es un personaje que caracteriza a cada uno de nosotros en nuestra época, por una gran razón. Dice aquí, hay muchísimas personas que son iguales que Esaú. Estoy leyendo Consejos sobre el régimen alimenticio, el capítulo del dominio del apetito. Así se llama el capítulo. El dominio del Gracias. apetito. Esaú vencido por el apetito, dice. Hay muchísimas personas que son iguales que Esaú. Él representa a una clase que tiene una bendición especial y valiosa a su alcance. Nosotros tenemos una bendición especial y valiosa a nuestro alcance. Nadie como nosotros pudo ver como los que vivieron cuando Cristo vino, que vieron a Cristo, gran privilegio. Los que estuvieron en la época de Noé, los que salieron de Egipto, el pueblo de Israel, vieron todos los milagros y todo lo que se cumplió acerca de esa liberación de este pueblo con todos los milagros que hizo Dios y las plagas que les implantó a esos egipcios. Así nosotros estamos viendo cómo la corrupción se pervirtió, nuestro mundo se perdió, al menos aquí en México, después del 2010, 2015. Esto se perdió, las libertades se perdieron, nadie, nuestros hijos cayeron al mundo y tuvimos muchos que salir de las ciudades porque la perversión estaba en crecimiento hasta hoy día. Hay colonias enteras en la Ciudad de México donde ves hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entras desde el transporte público eléctrico, desde la entrada a la ciudad, hombres besándose, mujeres también, y creo que esto ha pasado en todo el mundo. Y esto provocó la perversidad, las violaciones, los raptos, los asesinatos. Día con día aquí mueren 150 mínimo por día. En México murió el año solo en el, en el, en el sexenio pasado que acaba de terminar hace un año, más de 210,000, 220,000 muertos asesinados en las calles. Entonces, esto está de poner atención que Dios solo está esperando a este pequeño pueblo que tiene las características de Saúl, que tiene opciones de esa bendición, de ese gran galardón que podemos obtener, que pudo tener Esaú y que renunció, y que nosotros podemos tener por nuestra negación, nuestra comodidad, nuestra satisfacción del paladar, podemos estar alterando ese gran cuerpo que realmente yo soy médico, yo veo tristemente cómo llegan las personas de 50, de 60, de 70, verdaderamente en condiciones invivibles. Es increíble cómo han dañado sus cuerpos mucha gente, donde ya las rodillas están destruidas. Ahorita lo vamos a ver en las imágenes de proyección, donde ya sus cuerpos están completamente enfermos, su capacidad de raciocinio está extraviada, te pone atención, pone cara de que es listo, y ese es nada más el aspecto. A la hora que le preguntas, no te escuchó, no entendió, te pregunta 20 veces, no lo lleva a cabo. En todas las naciones, el hipertenso dice que no es enfermo, pero toma un medicamento para la presión arterial. Entonces es un enfermo hipertenso. El diabético dice que no es enfermo porque tiene 110 o 120 y el doctor lo engañó, le dijo que no tenía diabetes y es un diabético tremendo que va a dañar su riñón en 10 a 20 años si sigue con arriba de 100 de su glucosa. Y le dices, ¿de qué estás enfermo? No, yo no estoy enfermo. ¿Qué medicamentos tomas? Metformina. Pues entonces estás un enfermo. ¿Por qué no? Y si eres enfermo, platícame cuánto tienes de presión arterial. Platícame cuánto tienes de glucosa. Son irresponsables, porque el doctor los hizo irresponsables. No les dijo,
mídete la glucosa para tomar medidas. Hay gente que tiene meses enteros sin saber su presión, sin saber su glucosa, porque no son responsables del daño que se autoinfligieron. Entonces es parte culpa personal y parte del médico adoctrinado que nos engañaron y no les hacemos saber al enfermo que es un enfermo. Es, es tremendo cómo esos engaños han llevado a esa lastimada de sus cuerpos, que sí es una lástima. Fui ayer a una reunión con un amigo mío, se murió su mamá, un sepelio, y llegó su tío de 85 años, recto, derechito, oyendo bien, escuchando bien, con fluidez de su lenguaje, con gran rapidez de pensamiento, que, señor de campo, qué bien es encontrar este, este tipo de gentes que han preservado su salud. Pero hay gente de 60 y 70 que ya tiene infartos, tiene embolias, no se puede parar, no puede caminar, y es lo que dice aquí Elena White. Por donde quiera se ve enfermedad, se ve deformidad y se ve imbecilidad. ¿Por qué? Porque no comprenden, no entienden, les explicas, no comprenden. Entonces, como dice Mateo, como dijo Dios, bienaventurado el que sí entendió. Dice así, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces somos bienaventurados, solo no nos pase como Esaú, que teniendo esa posibilidad no la aprovechó, la desdeñó y lo perdió todo. Dice, la herencia inmortal, una vida tan perdurable como la vida de Dios, el creador del universo, es lo que puedes alcanzar. Felicidad inconmensurable y un eterno peso de gloria, pero que hasta ahora han complacido su apetito, sus pasiones, sus inclinaciones, de tal manera que su poder de discernir y apreciar el valor de las cosas eternas está debilitado. No comprendemos ese gran galardón que nos quiere dar Dios. Dice, el que venciere, yo le daré que se siente a mi diestra. Yo, al que venciere, yo le daré la vida eterna. Al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca con su nombre nuevo. Al que venciere, el que venciere ¿de qué? Pues al que venciere de tener la obediencia de la ley de Dios y de las leyes de salud. Porque fallar a las leyes de salud es como fallar a la ley moral. Entonces, que quede bien claro que no podemos hacernos que no entendimos. La siguiente semana, si Dios permite, y nos podemos reunir, hay una plática que se llama Razones para llevar, ¿por qué llevar la reforma pro salud? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué bendición obtienes al obedecer y qué desgracias obtienes por no obedecer? Entonces es muy reiterativo, muy incisivo en la cuestión de que es obligado cuidar nuestros cuerpos porque Dios no creo que se lleve a un pueblo como estos que vivieron y no quisieron. Ahora vamos a leer la codicia de Israel. La codicia de Israel, después de Saúl, vino Israel. Israel, recordemos que cuando salen de Egipto, pues los llevan por el desierto y resulta que se les había ordenado que no se mezclaran con las demás naciones y traían una población mixta, lo dice Números 11. Y dice, traían una población mixta. Y los de la población mixta, es decir, los que no eran israelitas, los que no eran hebreos, ellos dijeron, oye, pues si queremos carne, ¿no? Extrañamos las ollas de carne. Y el pueblo de Israel empezó a clamar en viva voz que querían carne. Tanto que molestaron a Moisés, que fue y dijo, yo cómo voy a hacer con estos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y dijo Dios, les vamos a dar carne. Les dio codornices. Hizo que durante un día de camino se llenara a cada lado de la orilla del mar. Las codornices cayeron con 2 codos de altura, es decir, 90 centímetros, y un día de camino es un promedio de 20 kilómetros caminando. Entonces 20 kilómetros y todos recogieron sus codornices, unos más, otros menos, pero el día que lo comieron, ese día cayeron las plagas y los destruyeron, a los que comieron. Entonces Dios quería un pueblo limpio, puro, obediente, y no quisieron. Se les dio el maná y no quisieron. A nosotros se nos está invitando al maná de esa arca de Noé.
que tiene el arca de Noé, que está en el lugar santísimo, donde está efectuándose el juicio, y que viene el maná, y que se nos está pidiendo que entreguemos cuerpos limpios y santos, y no lo estamos haciendo, pues nos va a pasar como ese pueblo de Israel, como Esaú, como, como a Lot, a los que vivían con Lot, como a los que vivieron los antediluvianos con Noé, como Adán y Eva. Y entonces hay un mensaje ahora muy especial para nosotros. Este mensaje no me quiero ir sin leerlo antes de entrar a esta plática en forma. Apenas es la introducción, pero es tanto lo que hay que saber que vale la pena. Voy a conectarme porque se me está acabando la batería. Dice así, dice, el mundo de hoy. El crimen y la enfermedad han aumentado con cada generación. La intemperancia en el comer y beber y la satisfacción de las pasiones más bajas han entenebrecido las facultades más nobles del hombre. La razón, en lugar de ser lo que domina, ha llegado a convertirse en el esclavo del apetito de, en un grado alarmante. La gente ha complacido un deseo progresivo por los alimentos suculentos, hasta el punto de que ha llegado a estar de moda el atiborrar el estómago de toda clase posible de esos alimentos. Especialmente en reuniones de placer, el apetito es complacido sin restricciones. Se sirven cenas suculentas y tardías que consisten en carnes muy sazonadas, con salsas concentradas, tortas, pasteles, helados, té, café. No es de admirar que con un régimen semejante la gente tenga una complexión pálida, sufra de incontables agonías a causa de la dispepsia. Me fue presentado el actual estado de corrupción del mundo. El espectáculo era terrible. Me he admirado de cómo los habitantes de la tierra no fueron destruidos como la gente de Sodoma y Gomorra. He visto que hay razón suficiente para el cual estado de degeneración y mortalidad en el mundo. La pasión ciega controla las razones. En muchos casos, toda consideración elevada se sacrifica a la lujuria. El primer gran mal fue la intemperancia en el comer y beber, que es el dominio del apetito, que es el primer pecado. Los hombres y las mujeres se han hecho esclavos del apetito. Son intemperantes en el trabajo, trabajan exageradamente y arduamente para preparar para sus mesas alimentos que perjudican grandemente el organismo ya recargado de por sí. Entonces, esa alimentación, esa glotonería. Y bueno, ahora, con estos mensajes, ahora yo voy a explicar, esto que voy a explicar es producto de mi investigación muy personal acerca de cómo es que Dios nos está previniendo que no lo hagamos. Ahora yo les voy a decir, a mí me gusta decir, ¿por qué no? Dijo Dios, no te tatúes. Ah, porque estás entregando de pergamino, como si fueras baño público, tu cuerpo a Satanás a través de un ritual a los dioses, a los espíritus, a través de esos tatuajes. Y eso viene en la información del hombre. Yo lo fui a buscar, porque el Levítico 19:29 te está diciendo que no te marques tu cuerpo, que no te tatúes. Ah, bueno, porque esto significa un ritual a los dioses. La entrega de tu cuerpo a los dioses cuando Dios dijo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el que destruya mi templo yo lo destruiré a él. Entonces esto es lo importante. Ahora vamos a ver por qué no comer animales inmundos que antes estaba permitido ni tampoco, que no estaba permitido de por sí, pero tampoco los limpios. Entonces, esto es, esto viene, lo leí, seguramente les ha llegado. Había, cuando yo era adolescente, llegó a mis manos una revista que se llama Salud para las Naciones. No sé si la alcanzan a ver. Salud para las Naciones. Y esta revista me llamó mucho la atención porque decía en uno de sus textos que los priones eran los causantes de las demencias y que no se morían ni a 500 grados. Y entonces me llamó la atención un texto bíblico de ese momento que es Levítico 11 en particular el 33 y el versículo 34. De ahí partió desde mi adolescencia esta inquietud de por qué. Y gracias a Dios me hice neurólogo, neurocirujano.
Y entonces me tocó ver palpablemente cómo es que, por qué Dios lo ordenó, y entonces ya entendí, ahora se los quiero compartir, por qué Dios ordenó esta protección para su pueblo, para que no participáramos de sus plagas ni de sus pecados. Entonces Levítico 11:33 dice, respecto a cualquier vasija de barro, en la cual caiga uno de ellos, lo que está en la vasija, quedará inmundo y quebraréis la vasija. Es decir, si coces animal inmundo, en una vasija la tienes que quebrar. Dices, ¿por qué la tienes que quebrar? Lo lavas y ya, ¿no? No, porque no te explicó que ahí había unos priones que son una partícula proteica infecciosa que está conformada por aminoácidos, es solo proteína, no lleva material genético, no lleva RNA, no lleva DNA y se integra a las proteínas de la célula y sí se integra a la replicación de los genes. Y entonces provoca enfermedades neurodegenerativas. Por esa razón solo Dios ordenó en su procedimiento sistemático de actuar. La orden es, no comas este inmundo, y si comes, si alguien cose en una vasija, rómpela. Grande cosa. Pero como dice, esto no es para todos, solo es para los entendidos. Viendo no verán y escuchando no entenderán. Y entonces esto es lo que Dios está pidiendo. Ahora, estoy hablando nada más de los inmundos. Ahorita vamos a hablar de los limpios. Dice, toda vianda que se come, sobre la cual viniera el agua de tales vasijas, será inmunda, por si no la rompiste. Y toda bebida que se bebiere será en toda esa vasija inmunda. Es decir, si no se muere a 500 grados, si tú sometes algún cuerpo orgánico a 500 grados, vas a provocar ceniza, no quedará nada. Y entonces, si tú tienes esa vasija, difícilmente la vas a llevar a 500 grados. Entonces, tu agua será inmunda, de manera que tú no puedes permitir que te cosan tus verduras donde cocieron una chuleta de cerdo, ¿no? Y ahora, con lo que voy a explicar, ni donde cocieron tu pollo, ni donde cocieron tu res. Ahí no puedes cocer tus verduras, porque seguramente tus verduras les van a contaminarse con los priones y ahorita lo vamos a demostrar científicamente. Esto es lo trascendente de esta plática. Yo, insisto, me gusta buscarle por qué Dios ordenó. Él dio la orden, pero lo hace por protección, lo hace por amor a nosotros, lo hace porque está preparando un pueblo obediente. Y entonces es muy importante entender, yo como en mi área me permite, bueno, pues voy y le busco y por qué ahora ni el pollo ni la res. Vamos adelante. Los estatutos o normas tienen fuerza de ley. Vamos a ver, los estatutos o normas tienen fuerza de ley. Entonces, si te dijeron que no comieras ese animal, que no te eches sobre otro hombre, tiene fuerza de ley. Si te dijeron que no te marques tu cuerpo, no te tatúes, no te rasures tonsura, todas estas cosas tienen fuerza de ley. Los priones, ¿qué son? Son proteínas mal plegadas que pueden infectar el cerebro y causar enfermedades neurodegenerativas fatales. Esos priones venían originalmente en los animales inmundos, pero ahora vamos a ver cómo brincaron por culpa del hombre al animal limpio. Y por eso Dios, en protección, dice, ya ni esos. Aprovechando que de por sí se traía la enseñanza de que tenían que dejar la carne. Por eso al pueblo de Israel, allá no estaban contaminados los animales limpios. Sin embargo, ya ahí se había ordenado porque quería un pueblo peculiar, un pueblo obediente, un pueblo limpio y sano. Pero bueno, sin embargo, ahora parte es porque quiere un pueblo así, obediente, y también porque va a haber mucho riesgo de que te infectes y que te dé demencia. Por eso dice Elena, en todos lados se ve enfermedad, se ve deformidad y se ve imbecilidad. Ah, pues es esto, justo esto que vamos a platicar. No sé si les comenté, la señora que ayudaba aquí en casa le hice una prueba que la pueden encontrar en internet, se llama Mini Mental. Test Mini Mental, prueba Mini Mental. Y esta prueba Mini Mental son 10 preguntitas donde tú le puedes preguntar a cualquiera, la puedes hacer en tu casa y vamos a ver quién responde. La mayoría, arriba de 45-50 años, tiene graves problemas y no se nos ha notado. Por eso la dificultad de aprendizaje, la dificultad de discernir, porque aunque comamos animal limpio,
Primero, sí te dan animal inmundo aunque tú no quieras, ¿no? En los alimentos preparados, los panes los hacen con manteca de cerdo, las galletas caseras con manteca de cerdo. Aquí hay una comida de harina de maíz que se llaman tamales y estos alimentos vienen con manteca. Entonces son muchos alimentos. En los restaurantes muchos han promovido, al menos aquí en México, que la manteca es más sana, más sana que el aceite vegetal y que la gente usa manteca porque eso es lo más sano y lo más barato. Y la gente cae. Yo les digo, el gobierno no es tu amigo. El gobierno no quiere el bien para ti. Si te dijo que te vacunes, es que te quiere dañar. Si te dijo que comas cerdo, es que te quiere dañar por una gran razón. Satán sí sabe lo que estoy hablando. Él sabe por qué la orden. Entonces, por eso fue que incitó al hombre a pervertir y contaminar el animal limpio, que ya explicaremos. Entonces dice así, son agentes infecciosos, pero no son patógenos como los convencionales, es decir, como virus o bacterias, ya que no tienen ácido nucleico. La característica distintiva de los priones es su capacidad de convertir proteínas normales en formas priónicas, propagando así la enfermedad. ¿Ya? Degenera, deforma, son destructoras. Para destruir un prión debe desnaturalizarse hasta el punto de que ya no pueda causar el plegamiento incorrecto de las proteínas normales. El calor constante durante varias horas a temperaturas extremadamente altas, 48, 488 grados centígrados o más, destruiría un prión. Entonces, no, simplemente no es posible destruir un prión. Vamos a ver 6 razones por las cuales no debes comer animal inmundo, ni derivados de la carne. Estoy hablando de los inmundos, ¿eh? Pero insisto, ya tiene que traspolarse por lo que vamos a ver al final, aún al animal limpio, al que era limpio, que ya no lo es. Dice, porque, primero, las 6 razones son, primero porque lo ordenó Dios. Dijo, de estos animales comeréis y de estos no comeréis porque son inmundos. Es decir, porque te van a enfermar. Por esa razón, esa es la número 1. La 2 es porque te va a dar demencia, el Alzheimer. No hay demencia sin cerdo. Escuchen bien, no hay demencia sin cerdo y ahorita lo vamos a demostrar. No hay Parkinson sin cerdo, salvo el traumático como el pugilístico, salvo el Alzheimer por infartos, pero finalmente el que tiene infartos tiene completamente obstruidas sus arterias, que es el quinto punto, arteriosclerosis, y es por esa grasa indesdoblable de los animales inmundos. Para que tú tengas esos infartos, sí tienes que comer animales inmundos. Es muy difícil que con solo el animal limpio, como era antes, se te pudiera tapar. Hoy día los infartos son primer lugar porque te viene el problema del animal limpio y del animal inmundo. Y si tú te cuidas, el animal inmundo sí te lo comes, sí te lo dan. Pides un plato de lentejas y ya le echó tocino. Pides un espagueti a la boloñesa y ya le echó carne molida mixta de res y de cerdo. Entonces no te escapas, y menos si no tienes el cuidado. Y si dices, quítale la carnita, ya le echó, ya se contaminó tu comida. Es lo que no hemos comprendido porque nunca ni a los médicos nos explicaron qué eran los priones. Entonces te va a dar artropatía degenerativa. Todo el alimento de origen animal, todo, aún el pollo, aún el huevo, el queso, la leche, tienen ácido úrico. Y el ácido úrico más el indesdoblable, como es el del animal inmundo, se va a ir a las articulaciones. Entonces, ahorita vamos a explicar uno por uno por qué razones te quiero convencer lo que Dios me hizo convencer estudiándolo, porque, porque no hay manera de que yo no lo pueda entender, porque ese es mi trabajo, yo vivo de estos. Yo vivo de la gente que come muy rico. Yo vivo de la gente que come bien sabroso. Tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen degeneradas las articulaciones, tienen encefalopatías, este, tienen Parkinson, tienen parálisis facial, tienen esclerosis múltiple, tienen tantas cosas que tienen encima por el mal comer. Finalmente, la mayoría de las enfermedades viene por la boca, por la mala alimentación. Entonces, la arteriosclerosis es la quinta y la sexta es neurocisticercosis, que creo que es la más inofensiva y es la más conocida. El Alzheimer puede ser el 2, el Parkinson,
Pero la neurocisticercosis creo que es la más noble. Vamos a ver por qué la gente le da cisticercosis y finalmente, a Dios gracias, a la mayoría no le pasa nada y ni cuenta se da que tiene un cisticerco calcificado en su cabeza. Pero muchos mueren, muchos tienen epilepsia, muchos tienen hidrocefalia, muchos hay que operarlos y operarlos y operarlos, porque un paciente con hidrocefalia por cisticerco está condenado a que le estén cambiando su válvula porque las proteínas inflamatorias por el rechazo a cuerpo extraño están siempre latentes y siempre se van a estar tapando sus válvulas. Entonces, ¿de quién vives? Del que come rico. Entonces, qué es el Alzheimer? Es un trastorno degenerativo que causa un deterioro progresivo de la memoria, el pensamiento y el comportamiento por la degeneración de las neuronas. Y esto se caracteriza por la acumulación de proteínas anormales en el cerebro, lo que lleva a la muerte de las neuronas. ¿Cuáles son las proteínas anormales? Pues los priones. La enfermedad de Alzheimer, esta es la definición oficial, ¿eh? Es un proceso degenerativo. Entonces, dice, causa deterioro progresivo de la memoria, el pensamiento y el comportamiento. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común en personas mayores. Antes se atribuía los problemas al Creutzfeldt-Jakob, pero nadie se había preocupado en ir a tomar biopsias de los Alzheimer. Y resulta que el Alzheimer son por los priones y ya está reconocido. Entonces ya hay trabajos como este que tengo a la derecha, trabajo de fin de grado. Alguien levantó la mano. Adelante, que escucho. ¿Puede opinar? No. Si gustan opinar, pueden hablar porque, insisto, en la plática no alcanzo a ver el que solicita hablar. Ajá. No se ve porque magnifiqué la diapositiva. Pastor, o doctor, ¿no? El Alzheimer es for something to eat. Yeah. Okay. Something to eat pork or something to eat animals, cows, and everything. Animals. Oh, estaba hablando en inglés. El Alzheimer es por lo que comemos, ¿no? Pero por todo lo que comemos, carbohidratos, azúcares y todo eso. Han tratado de atribuirle a los carbohidratos y a los azúcares, pero Sí. el Alzheimer reconocido oficialmente es por la degeneración neuronal. Y la degeneración neuronal esta es la definición oficial que les estoy poniendo aquí, es un trastorno cerebral degenerativo que causa un deterioro progresivo de la memoria. Es decir, yo salí de un instituto que fue el primero en toda América, incluyendo Estados Unidos, que se fundó en 1942, que es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tuve, gracias a Dios, el gusto de ir a formarme como neurocirujano ahí y yo me regresé después de 15 años de graduado a preguntarle a mis maestros que esta definición no me decía nada. Cualquier ser que quisiera definirlo podía hacer, aunque no fuera médico. ¿Por qué perdió funciones mentales? Porque se degeneraron las neuronas. ¿Y qué provocó? Un deterioro progresivo de la memoria. Se deterioran las neuronas y se deterioró su memoria. Eso no me dice nada. Y esa es la definición oficial. ¿Y esto qué fue? Por los priones. Los priones ya es reconocido por la ciencia que son proteínas plegables. Ellos dicen que ahí habitan en el sustrato donde habita la neurona, pero no, es una infección por partículas proteicas infecciosas adquiridas por el comer animales inmundos. Lo demás, esto es lo que yo puedo comprobar científicamente. El que diga que los carbohidratos y todo va degenerando el sistema del cuerpo, va alterando el sistema hormonal, pero no me da una demencia, no le da una degeneración. Yo no he visto un diabético con demencia, por puro diabético, sino porque además come animales inmundos. Lo que Entonces, pasa
Lo que pasa que yo conozco a una hermana de la iglesia que es adventista por toda su vida y tiene memoria senil, y otra que ya, bueno, ya falleció, que tenía memoria senil o Demencia no sé senil. cómo. Demencia Ajá, senil. demencia senil. Ujú. Y digo, ¿qué no habrá una cura para eso? Porque se supone que si comemos, nos alimentamos bien saludable, pues no vamos a llegar a tener eso. Entonces, eso ya me preocupó. Yo, yo nací en el adventismo. Y yo, aunque me metieron al ejército y me daban de comer a fuerza, cuando yo era primer año, alimento del cerdo, porque yo no comía, me lo hicieron comer solo una vez. Y yo procuré no comer, pero yo salí de la ciudad hace 10 años. Ya me jubilé de médico, me dejé de trabajar con medio particular. Yo tengo 20 años jubilado del ejército, pero tengo 10 años que me salí de la Ciudad de México, donde yo tenía mi gran consulta. Cuando yo salí de allá, yo pensé que yo nunca había comido cerdo, hasta que me hicieron ver que yo sí comía cerdo. Y yo comía pan. El pan de los pueblos tiene manteca. Entonces, tenía demencia la hermana porque sin saber comía alimentos con manteca. Porque comen gelatinas, ya lo vamos a ver ahorita. Las gelatinas están hechas de, de, de- de fragmentos de cartílago, de cerdo y de res. Y entonces ahí lleva los priones, no se mueren hasta que lo lleves a ceniza y ni así. Entonces, hoy día los alimentos limpios también están contaminados. Entonces, parte de que no te das cuenta, yo pedía lentejas y me daban tocino, pero yo le quitaba el tocino, pero ya estaba cocido mi comida con tocino. Pedía un pozole, aquí se llama pozole hierba en maíz, es una comida típica de la región del centro de México. El pozole es un maíz hervido y que le echan cebolla, sal y limón y una carne, ya sea pollo, ya sea cerdo, siempre cerdo. Y entonces yo decía, no, lo quiero de pollo. Y cuando me di cuenta, cocen el cerdo dentro de ese maíz y después se lo sacan y le ponen tu pieza de pollo. Y así fue por años. Entonces no te das cuenta dónde, no tienes la conciencia que esto te lo están haciendo así y estás comiéndolo. Ahora, lo que voy a explicar ahorita es que también de los animales limpios se empezaron a deformar en 1950, dice la historia, seguramente desde antes, pero eso es lo que se reconoce en la historia. De manera que un cristiano adventista que no come cerdo puede tener demencia senil, como decimos los neurólogos. Dice, tiene demencia, hay muchas variedades de demencia. Demencia senil, demencia por Creutzfeldt-Jakob, demencia por Alzheimer, que no es nada porque finalmente son los priones, pero el doctor no lo sabe, pero él está orgullosote porque sabe que es Alzheimer. No, son los priones. Hagamos una biopsia que nadie la ha hecho. Yo llevo 30 años en el servicio y no he hecho ni una biopsia para ver si son priones porque no hay microscopio electrónico que los pueda detectar. Entonces, yo le llamo comedor activo si pides tu cerdo, comedor pasivo si no te das cuenta que te lo dieron. Y hoy día el animal limpio también te lo va a dar. Y lo traducimos, ¿qué? Pues se infartó. Te tomas una resonancia, una tomografía y resulta que hay múltiples infartos. ¿Y por qué tiene infartos? Porque tiene arteriosclerosis. ¿Y por qué tiene arteriosclerosis? Pues porque ya tapó las arterias. Y las arterias más tapadas son las de los animales inmundos. Y hoy día los priones por los animales limpios también. Y que también provocan arteriosclerosis. Es más, el aceite vegetal también provoca arteriosclerosis. El aceite vegetal. Entonces se van tapando las arterias. ¿Qué tan sedentario fuiste? Ni siquiera caminabas después de comer. No trabajabas. Estabas confinado a una silla por flojera, porque según tú ya eres muy viejo y apenas tienes 50 años. Ya no digas el de 60 y el de 70. No quema las calorías, no quema las grasas, va tapando las arterias. Por eso se pide en los 8 remedios naturales ejercicio. Y entonces puedes tú llevar una buena dieta, pero si no llevas ejercicio, tampoco estás obedeciendo. Entonces toca cumplir para tener cuerpos limpios, sanos y poder tener capacidad intelectual. Entonces van de la mano todas las cosas. Pero bueno, yo sé que a mí me han llegado informes que los carbohidratos, lo leo, quisiera creerlo, pero no hay una base científica que alguien me lo pueda demostrar. Y a mí me gusta investigar porque me lo dices. Entonces, lo que yo he buscado es
priones. Y los priones son de animales limpios y animales inmundos que ya iré explicando. Esta señorita María del Rocío Barrio, que es de España, en 2019 hizo esta tesis que se llama el Alzheimer como enfermedad de transmisión priónica. Casualmente pregúntale al neurólogo y no lo quiere entender. Y no lo hicieron público. Entonces ahí está, ahí la encuentras, pero no está tan difundida mucha información en los médicos, porque a los médicos nos adoctrina la OMS a través de sus instituciones que hacen nuestros libros y entonces no nos dan a conocer verdades. Dice, susceptibilidad a los priones. Los cerdos, a pesar de ser más resistentes que el ganado vacuna, puede contraer la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Lo que pasa es que las vacas locas se vuelven locas, pero a los cerdos no les pasa nada. Experimentos en priones en cerdos. Solo en experimentos de laboratorio se han introducido priones en cerdos, pero no hay casos de enfermedad, encefalopatía en estos animales de origen natural de esta especie, dicen ellos, pero sí la tienen. ¿Por qué Dios prohibió el consumo de animales inmundos? Dice así. Desde un punto de vista mecanístico, quedó claro que la enfermedad de Alzheimer se parece a las enfermedades producidas por priones. Sí lo reconocen. Si nos atenemos a la definición estricta de la palabra prión, partícula proteica infecciosa, la enfermedad de Alzheimer debería estar incluida, puesto que ha quedado demostrado el carácter transmisible de los ensamblajes proteicos tóxicos que la causan, al menos dice de forma experimental, pero no, esto es real. Estos ensambles proteicos provocan enfermedad de Alzheimer y está reconocido como una enfermedad transmisible. Es decir, si te transfunden sangre, puedes adquirir priones. Eso tiene que quedar claro. Al final dices, creo que los testigos de Jehová no tenían, sí tenían razón. Creo que hay algo, mucho de cierto, aunque muchas de sus realidades son mentiras, hay verdades detrás de todas las religiones. Aún en la católica hay muchas verdades. Tienen los 6 mandamientos dirigidos al prójimo. Dice, aunque no es una bacteria, ni un parásito, ni un virus, ni un hongo, el prión es, sin embargo, transmisible. El descubrimiento de estas partículas proteicas infecciosas ha sido objeto de un amplio debate y ha obligado a los investigadores a crear un nuevo concepto, el de agentes transmisibles no convencionales. Apenas no lo quieren difundir, pocos médicos tienen acceso a esta información, no lo quieren difundir. Los priones están en todos esos animales. Parkinson. Ok. Priones, así dice. Ustedes buscan en Google los priones y el Parkinson y te contesta. Son priones que saltan del intestino al cerebro. La última explicación del Parkinson. Es decir, son priones, son enfermedades priónicas. ¿Por qué? Son partículas proteicas infecciosas transmisibles que provocan enfermedades neurodegenerativas. Aquí hay que entender que el Parkinson tiene una doble vía. Recordemos que hay Parkinson también a los pugilístico, es decir, a los boxeadores. Resulta que el tálamo es una estructura que está en la mera profundidad del cerebro, parece una nuez, pero es muy pequeña, de medir un par de centímetros, de 2.5 tal vez por 1,5 de ancho. Y este tálamo recibe unas arterias milimétricas muy pequeñas y allá está el centro de relevo de la coordinación del movimiento. Es decir, las fibras musculares que vienen de regreso a mi cerebro, ahí hacen relevo. Y cuando hay alteración, porque las arterias se taparon por arteriosclerosis, por grasas indesdoblables o por infección por priones, provocan Parkinson. Y entonces alguien genio, por ahí cuando yo estudiaba neurología en los años 80, en los 90 decían, ya se descubrió que el Parkinson va de la mano con la demencia. Sí, no eran genios, simplemente apenas en los 90 se estaban dando cuenta que van de la mano porque son enfermedades priónicas. En estos estudios llevados a cabo por el equipo del veterano médico alemán Heiko Brack, se veía que en la mayor parte de los casos esporádicos, el Parkinson no comenzaba en el cerebro, sino fuera de él. Es decir, lo comes y ahí en las placas neuromusculares que están en
en los corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Auerbach, que son unas placas de neuronas que están inmersas en todos los tubos digestivos, es decir, el tubo, el intestino delgado, tiene una placa, tiene una doble placa, una doble capa muscular de músculo liso, y ahí entre medio va el Meissner. Y encima, en la submucosa, va el plexo de Auerbach, y son neuronas. Entonces, esas neuronas, al estar en contacto con la mucosa del intestino, por ahí pasa la transmisión de esos priones y por ahí suben al cerebro. Entonces, por vía neurológica, porque decían estos señores, comienzan fuera del cerebro y arriba dice, saltan del intestino al cerebro. ¿Cómo saltan? Pues a través de estas vías internas, que son las vías nerviosas y vasculares. Tercera, artropatía degenerativa. La artropatía degenerativa tiene lugar cuando el cartílago que forma la articulación afectada se desgasta y como consecuencia se puede observar un deterioro degenerativo, sin inflamación, pero a menudo acompañado de proliferación ósea en los extremos. La más común es la artrosis, es decir, los huesos en vez de estar pegados tienen un cojinete. Ese cojinete es cartílago. Cuando ese cojinete cartílago se desgasta porque le echaste mucho ácido úrico, principalmente de animal inmundo, entonces pega hueso con hueso y te va a degenerar la articulación, y es por esta razón que no pueden caminar, el líquido que se encuentra en las articulaciones se derrama, se inflaman las articulaciones, hay mucho dolor y te da mucha discapacidad. Entonces, muy doloroso, es pobre gente, generalmente traen encima sobrepeso, tienen degeneración articular, tienen muchos problemas muy severos. Es posible tener un ataque de gota, escúchame bien. Los estudios de laboratorio son un indicador si está alterado de que puedes estar mal. Pero si es normal, puedes quedarte muy contento tú y tu doctor y resulta que tus sensores no están avisando que tú estás mal. Entonces, gente que come 3 veces al día alimento animal, es decir, en el desayuno come huevo o crema y queso, en la comida come pollo y en la tarde, noche come tacos de carne, o por decir un ejemplo, y las 3 veces fueron alimento animal y así 7 días a la semana, es decir, 21 comidas, y así todo el mes, es decir, 84 comidas, y así todo el año. Entonces no puedes tener tus estudios de laboratorio normal. Entonces aquí este reporte llama la atención que la gente que tiene gota y tiene un dolor articular puede tener ácido úrico normal. Y entonces el doctor se da de topes porque no entiende qué está pasando. Lo que pasa que ese ácido úrico está destruyendo la articulación, ya está inservible tu articulación, puede ser un dedo de la mano o del pie o cualquier articulación de tu cuerpo. Me han llegado dolores de columna intratable y no tiene nada, y lo que tiene es ácido úrico, y algunos de ellos ácido úrico normal. Entonces yo les doy alupurinol, les doy analgésicos y se curan. ¿Por qué? Ya les digo que cambien la dieta. Ya si no quiere, problema de él. Entonces aquí dice, es posible tener un ataque de gota con niveles de ácido úrico en sangre dentro del rango normal, aunque esto no significa que el problema haya desaparecido. Los niveles séricos de ácido úrico pueden ser normales o incluso bajos durante un ataque de gota. La concentración de ácido úrico en sangre no siempre es representativa de la cantidad de cristales de urato depositados en las articulaciones. ¿Ven? Entonces, esta es una buena razón para entender que tus laboratorios, tus estudios de sangre no siempre transmiten una verdad. ¿Qué pasa? Entonces tenemos, voy a enseñarles cómo yo soy cirujano de columna. Veamos cómo, no sé si alcancen a ver la flecha, aquí está la médula, lo blanco es agua y estos son los cuerpos vertebrales con sus discos. Y así debería verse normalmente aquí un disco salido. Pero así es como le pasa al que come animal inmundo, animal con priones, animal que degenera, destruyen los cartílagos y en vez de estar la médula libre, la atrapa. Y esto es a nivel cervical en el cuello y provoca que pierdan la fuerza de las manos y los pies. Normalmente sucede entre los 60 y los 80 años. Y entonces tienen muchos dolores, no se pueden agachar, pierden la fuerza y es un problema degenerativo de los cartílagos por el ácido úrico depositado ahí.
Las vértebras así deberían de verse, pero aquí se ven deformes. A nivel lumbar, esto es la médula, lo blanco es agua, estas las vértebras con su hueso, y así se ve cuando está degenerado. Toda la médula está atrapada dentro de estos cartílagos deformes que irrumpen dentro del canal raquídeo, y así se ve, y algo representativo, estos son los huesos con sus discos, y así se ve todo deforme con los espacios del disco destruidos, y por eso la gente mayor no se puede ni agachar. Entonces esto provoca que se atrapen las raíces, que tenga dolores y que pierda fuerza y sensibilidad. Así se ven las rodillas de alguien que ha deformado, por eso dice, por doquiera se ve enfermedad y deformidad. Ahí están las rodillas, así debería de verse, y así se degeneran las articulaciones de las rodillas por la artropatía degenerativa. La cadera así debería verse, así está toda deforme, el hueso pegado al hueso, y este es el resultado. No pueden caminar, van encorvados por una artropatía degenerativa cuando debieron haber llegado bien a la vejez. Pero la comida, la falta de dominio del apetito, pues te lleva a estas enfermedades que tarde o temprano van a cobrar factura. Arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la enfermedad número 1 de la causa de muerte del hombre. Yo le llamo los 6 pisos del camino a la muerte. El primer piso es hígado graso, y eso lo consigues entre 15 y 20 años. Hígado graso, hay dislipidemia, hay transaminasas elevadas, hay proceso inflamatorio en el hígado, ya hay un trastorno en la digestión, y es entre los 15 y 20 años. Después de ahí por esa edad también te puede dar dislipidemia, es decir, colesterol, triglicéridos en sangre y ácido úrico, si suerte tienes, hay a quien no se les nota. El tercer piso es hipertensión arterial. Ya a los 30 ya andan con hipertensión arterial, entre 30 y 40, ya requieren un medicamento, algunos 2, algunos 3, y depende qué tanta obesidad tenga. Después de la hipertensión viene la caída, es decir, puede haber infarto agudo al miocardio o la tiroides, principalmente en la mujer, se tapa y le echan la culpa que son gorditas porque se tapó la tiroides. Y no, porque comen mucho, taparon la tiroides y ahora son más gorditas. Y entonces da hipotiroidismo, da infarto agudo al miocardio, y después solamente viene un anuncio más que se llaman arritmias cardíacas. Si ya tienes arritmias cardíacas, puede venir el infarto, y de ahí vienen las embolias y las hemorragias a cerebro. Entonces, cuando ya tienes arritmias, tuviste un infarto, tienes hipertensión, pues estás literalmente comprometida tu salud y al borde de la muerte. Tarde o temprano esto viene, y más si nunca se hizo un cambio en la alimentación. Esto es terrible. La gente, ni el doctor tiene la conciencia de avisarle, oye, ya tienes arritmia cardíaca, ya tienes hipertensión, solamente te faltan los infartos y las embolias. Entonces, esto hay que concientizarlo, hay que hacerles ver que están dañando su cuerpo y que están cerca de destruir su propio cuerpo con la muerte. La arteriosclerosis debería verse las tuberías limpias, pero finalmente se van tapando hasta que queda un pequeño agujerito, y es por donde pasa la sangre cuando debería tener toda esta grasa fuera y las arterias limpias para que la tubería y la sangre puedan correr. ¿Mm? El hígado graso así se ve, y el hígado sano debería verse así, pero como ya está enfermo, se ve lleno de bolas de grasa, está muy enfermo, las arterias empiezan a taparse, esto hace que aumente la presión, hace que haya infartos, y hace que haya desprendimiento de placas de ateroma, que es esta grasa, que provoca embolias y hemorragias cerebrales. Y entonces así viaja la sangre, así debería verse la tubería, pero si va lleno de lípidos, si va formando placas de colesterol, pues va a terminar en esta fase. La hipertensión arterial, aquí sacamos un cuadrito de esta arteria que está toda tapada, y esto provoca que se infarte el corazón.
Esto provoca las mini arterias que se tape la tiroides, que está en el cuello, aquí en la garganta, y provoca que haya arritmia cardíaca porque se tapan los nodos eléctricos que están en el corazón. Al ya no tener suficiente irrigación, empieza a fallar el comando eléctrico, el automatismo que da ese latido natural, pero que ahora ya está alterado porque ya se taparon las arterias. Y el doctor lo único que te da un dilatador, porque el doctor sabe de enfermedades, sabe de medicamentos, pero no sabemos de salud. Entonces, lo más que algún genio logra entender, sin grasas ni irritantes, pero eso no es una dieta. Realmente hay que comprender que el alimento animal es el que consigue todos estos daños, todos estos males. Aterosclerosis va a dar infartos en la cabeza. Cuando se te sube la presión va a haber hemorragias que puede ser pequeña o puede ser grande. Y estas hemorragias provocan no entender, no mover. Principalmente si dan en la cápsula interna, puedes no mover, puedes no entender. Y puede provocarte un infarto. Toda esta zona está muerta, se infartó. Toda esta zona está viva. Puede provocarte que se abombe la arteria por tanta presión alta y tanta deformidad y te provoque ruptura de este saco que se llama neurisma y te provoque una hemorragia que la mitad de la gente que le revienta una neurisma, la mitad muere en el acto. La otra mitad llega al hospital, pero en menos de una semana le va a volver a reventar y va a volver a sangrar. Y poca gente o pocos centros hay para operar, porque no hay microscopio, porque no hay terapia intensiva, porque no hay gente capacitada de operar estas enfermedades. Hay poca gente que tenga el entrenamiento. Entonces puede provocarte hemorragia y muerte. Entonces los caminos de la arteriosclerosis al infarto y a las hemorragias es casi nada. La cisticercosis. Todo el mundo hemos creído que es por comer carne de cerdo y no es así. El que come cerdo, aquí en México, a las bolitas que le salen al cerdo en la lengua y en las axilas, se llama tomatillo, así le llaman aquí. No sé cómo le llamen en sus países, pero son unas bolitas que parecen uvas. Y esas bolitas vienen en la carne. Cuando la gente come esta carne, la digiere y al hombre le provoca una teniasis. Teniasis, es decir, una tenia solium, una solitaria, una lombriz de 2 metros que le llaman solitaria o teniasis, una tenia. Esa tenia va a provocar que se aloje en el intestino y esté aventando cientos de miles de huevecillos día con día. Este excremento viaja por las tuberías a la salida de las ciudades y el que tiene hortalizas, el sembrador, cacha esas aguas negras con excremento y riega sus hortalizas. El que come una hortaliza, es decir, cilantro, col, lechuga, viene contaminada con huevecillos de la solitaria, que venía en la carne del cerdo porque un cerdo tenía tomatillo. Entonces viene al hombre, evacua, contamina las aguas negras, riegan tus plantas, tú te comes la planta y el que se coma la planta con esos huevecillos de solitaria o tenia se va a ir al cuerpo y ahora sí va a infectar tu cerebro. Puedes tener uno por ahí o puedes tener muchos cisticercos dentro de tu cabeza. ¿Ves? Puedes tener una fase calcificada cuando ya pasó las 4 fases, pero una de las primeras fases es quística. Aquí tiene varios, se ve que comió varias veces y esto provocó un quiste que está apretando el cerebro y este paciente debe estar muy grave y había que operarlo. Algunos les han puesto ya una válvula porque tienen esos cisticercos, que es la última enfermedad que condiciona por comer estos animales inmundos. ¿Por qué Dios ordenó los cambios en la alimentación en los tiempos? Primero fue por bendición, Génesis 1:29. Después los corrió del Edén por desobedientes y maldijo la tierra y les dijo que ahora tenían que trabajar. Después, cuando Dios se cansó y se arrepintió de habernos creado, y dijo, mi espíritu ya no contenderá con el hombre, ya no más. Y entonces les hizo el diluvio y les dio permiso de comer carne para que se autodestruyeran. Después, en Apocalipsis 11:19, dijo, ya estuvo. Esta es la séptima trompeta. Dijo,
ahora sí, otra vez vuelvan al maná, porque somos la última generación, la última iglesia. Y también aquí se cumplían los 2300 años, llegábamos a 1844. Y nos estaba exigiendo, ahora sí, que entregáramos nuestros cuerpos limpios y sanos, que era templo de Dios y que había que entregarlo limpio y que no lo destruyéramos porque Él nos destruiría. Él ordenó los gentiles. ¿Por qué en 1844? Porque quería preparar un cuerpo, quería preparar un pueblo digno de compartir estancia con los ángeles. Esas son las razones. Obtener un pueblo obediente y que respete la ley moral y las leyes naturales. Un pueblo que obedezca. No te tengo que explicar. Yo estoy explicando porque a mí se me ocurrió ir a, preguntar, a buscarle lo que a Dios gracias me tocó estudiar y puedo darles lo que yo aprendí. Y entonces él quería un pueblo obediente y que respetara sus órdenes, su ley moral y sus leyes naturales, porque sabía que Satanás contaminaría los alimentos. Dios sabía que, por eso dijo, salid de ellos, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas ni de sus pecados. Sabía que Satanás contaminaría aún los alimentos limpios. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos limpios? No te puedes comer el pollo, no te puedes comer la res, porque son engordados con estrógenos. Hablaba la vez pasada que esos estrógenos van a provocar la castración química del varón. Cuando hay un hombre abusador, violador, lo castran químicamente. Es decir, les dan estrógenos a altas dosis para que no vuelva a tener deseos y la testosterona se abata. Y entonces, esa es una razón. Hoy el hombre lo tienen castrado. Muchos tienen pechos de mujer. Muchos tienen pérdida, como cuando tienes, mala la comparación, pero cuando tienes un perro que lo capaste, lo castraste, pues ya no tienes el perro bravo y enérgico, ya tienes un perro pasivo y dócil. Y entonces así le están haciendo al hombre, independientemente de los priones que estamos platicando. Entonces, ¿cómo lograron contaminar a los animales limpios? Entonces, encontramos que hay encefalopatía bovina espongiforme. Afecta vacas y corderos. En humanos le conocíamos como Creutzfeldt-Jakob. El origen eran los animales inmundos, pero hoy los puedes obtener con pollos, ovejas, cerdos y vacas. Y si tú lo buscas en internet, ¿quién tiene priones? Animales, estos que pongo, pollos, ovejas, y en mi cabeza no cabía que los pollos la tuvieran, que las ovejas lo tuvieran, que las vacas, bueno, ya habíamos hablado de las vacas, pero no podía yo entender cómo llegó ahí. Entonces me tocó ir a buscarlo y encontramos, primero, que cuando se contaminan pueden pasar hasta 8 años en un animal para que lo manifieste. Y en el varón, en el hombre, en el ser humano, entre 8 y 50 años. Puedes tener 50 años con tus priones en tu cabeza. Esto no quiero que genere miedo. Miedo de que ya lo comiste y ahora, como alguien me dijo en una plática, entonces ya para qué me voy al campo si de todas maneras me va a dar demencia. Dijo, no, 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 no. Un pueblo que camina con Dios no le va a pasar nada. Si, yo soy enemigo de ser soberbio con nuestra fe, pero tampoco puedes irte del otro lado a no tener fe. Dios no creo que castigue a alguien que quiere caminar con Él. Entonces, no, no es por ahí este tema. El tema es, comprendamos que Dios nos está invitando a dejar esos animales limpios porque quiere preparar un pueblo digno de estar con Él, de estar con las huestes celestiales, que no esté añorando como ese pueblo mixto que estaba añorando las carnes y las ollas de Egipto. Entonces quiere un pueblo que esté contento, que no esté chillando porque no le dieron de comer su alimento que él quería, porque tiene su paladar pervertido, porque tiene un cuerpo enfermo, aunque se lo den nuevo, va a estar inconforme por lo que le dieron. No, quiere un pueblo obediente y que realmente quiera participar de esa bendición de la vida eterna y de convivir con los ángeles. Es todo un galardón, toda una bendición, todo un gran regalo de Dios. Dice, sus síntomas pueden no aparecer por años. ¿Cómo se transmite? Por comer cada parte de estos animales, en particular el cerebro y su sangre. Levítico 3:17 dijo que no comiéramos de esa sangre. Puede transmitirlo un animal adulto a sus crías al amamantar. Lo transmiten las gallinas a sus huevos. Ahorita vamos a poner cómo se contaminaron las gallinas. Preparan la base de las gelatinas con huesos y cartílagos.
Tú no puedes comer gelatinas, no puedes comer pollo, ni res, ni pescado, ni queso, ni leche. ¿Por qué? Porque tienes una posibilidad que tenga priones. Y es un juego donde puedes perder como una ruleta y podemos caer. ¿Y por qué arriesgar cuando ya existe una orden? Por transfusiones de sangre de gente contaminada. Hoy día ya hay centros donde sí te preguntan si tuviste familiares con demencia, si hubo Creutzfeldt-Jakob o si hubo Alzheimer en tu familia. Ya algunos centros están promoviendo eso. Leche de vacas contaminadas. Entonces se transmite por todos lados, es como el virus del SIDA. Puedes encontrarlo en la leche materna, en la sangre, en la saliva, en los secreciones. ¿Cómo contaminaron la tierra? Dice, en la década de los 50, estudiando el curú, es decir, un tipo de demencia en los caníbales de Nueva Guinea, los animales contaminados los procesaban, las vacas de experimentación las procesaban para hacer alimentos y aún alimentar el ganado, hasta hoy día se sigue haciendo. Y entonces, si tú le preguntas al Internet si utilizan animales enfermos para hacer alimentos, te contesta que no. Mi Pero tú le hermano, ¿cuál está pones, hablando ahora? ¿perdón? Mary Gala se unió. Galarza. El hermano Juan. ¿Cuál es Juanpo? Un hermano que ahí Sí, estamos los que unidos en el tengan grupo. el micrófono prendido, si hacen favor de apagarlo. Y yo no sé cómo se paga, cómo se pagará. Ahí. Los animales contaminados los procesaban para hacer alimentos y entonces en Estados Unidos dice que solo se revisan si están contaminados 100 cerebros de cada 100,000. Entonces son tantos los miles de animales que solo sacan una muestra. Entonces no hay una revisión exacta. Si en Estados Unidos pasa eso, acá en nuestros pueblos seguramente se están matando animales con cisticercosis, se están matando animales enfermos que pueden contaminar el resto de nuestros alimentos. Dice, no es detectable el prión antes de causar la enfermedad. No los puedes detectar por una prueba viral, por una prueba de PCR, un ELISA, que son pruebas específicas de anticuerpos, de anticuerpos, no los puedes detectar. No se detecta el periodo de incubación, solo con biopsia cuando ya estás enfermo y ya para qué, ya tienes la demencia. Puede llevar hasta 50 años antes de manifestarse y en los animales se manifiesta entre 1 y 8 años. Yo le pregunté a la inteligencia artificial cómo le hacían para transmitir, para hacer los alimentos de los cerdos, de las gallinas, y me contestó, la situación que describes, donde los granjeros eligen procesar sus animales para convertirlos en alimento para otros animales, es una práctica común en la industria agropecuaria. Es una forma de manejar animales que podrían ser considerados excedentes o que no son adecuados para el consumo humano, ya sea por edad o enfermedad, por no cumplir con los estándares de calidad. Entonces aquí ya te está hablando, si le preguntas que usan animales enfermos, te va a decir que no. Pero si dices usan animales para procesar alimento de animales, dice sí, y ahí usan excedentes y animales enfermos, o que ya son por edad, ya no son viables, no te los compran. Pues, lo usan para reducir pérdidas. eh, ¿Y dónde hacen el proceso? Dice que los hacen en plantas de procesamiento especial o dentro de sus propias granjas hacen su propio procesamiento para no depender de nadie y que no se pierda nada y ni pagues nada. Tú haces todo el proceso y obtienes alimento. El producto resultante, alimento con animal resultante, comúnmente llamado maíz, puede contener una variedad de ingredientes, harina de carne, huesos y harina de pescado, según las necesidades de tus animales. Dice aquí debates éticos, que es la misma inteligencia artificial que me contesta. Dice, la práctica de usar animales muertos como alimento para otros animales puede generar controversias éticas, especialmente en relación con la ética animal y la percepción de la cadena alimentaria. Algunos granjeros están explorando alternativas como el uso de insectos, fíjate bien, plantas o bacterias como fuente de proteínas para animales. Y para humanos, están usando insectos para hacer tus galletas, están usando insectos para hacer el chocolate y para muchos alimentos y las pastas. Entonces,
están promoviendo estos priones de animales enfermos que procesan alimento y que están infectando al resto de las especies. Entonces alguien me decía, es que Dios permitió en Levítico el comer los animales, insectos que tenían las patas largas atrás, acá se llaman chapulines, saltamontes, langosta. Y entonces les dije, sí, pero Dios está pidiendo que vayamos al maná, porque ya a dónde vamos no habrá más vida, no habrá más ni llanto, ni dolor, ni muerte. Entonces, Dios no va a permitir que te sigas comiendo los insectos y también se están contaminando. Y están metiendo animales que no eran comestibles, como los grillos, para procesar pastas y alimentos y chocolate y galletas. Entonces, hasta eso, no les importa que te des cuenta. Cuando tú llegas, me paré en una farmacia que tenía muchos alimentos nutritivos y ahí estaban los de los insectos. Pensé que era mito, me tocó verlo, gran sorpresa. Cuidado con querer comer animales orgánicos, alimentos orgánicos, porque muchos de ellos sí te ponen que le ponen insectos. Y triste va a ser la cuestión de que adquieras una enfermedad por no tener cuidado en lo que comemos. Harinas de insectos, dice, los grillos domésticos, larvas de moscas, escucha bien, bien lo que dice, larvas de mosca, soldado negro y gusanos de la harina son ejemplos de insectos utilizados en harinas. Estas harinas se pueden incorporar a varios alimentos como galletas, pasteles y productos de pasta. Grillos domésticos, larvas de moscas, las barritas energéticas y de cereales. Algunos fabricantes utilizan harinas de insectos para enriquecer las barritas con proteínas. Están preocupados porque tú estés bien nutrido y te ponen tus proteínas. Es un problema grave. Ellos no lo hacen con, con afán de, de vigilar que tengas proteína. Lo están haciendo con fines de daño. Panecillos y bollería. Las harinas de insectos se pueden incorporar a la elaboración de panecillos y otros productos de bollería, es decir, esos panes blancos deliciosos. Entonces, cuidado con esto. Para engordar gallinas, yo todavía antier no quedaba yo satisfecho. ¿Y cómo fue la gallina? ¿A qué horas? Y le pregunté y me contestó. La inteligencia artificial dice, para engordar gallinas de forma eficiente es recomendable proporcionarles dieta rica en proteínas, tanto de origen animal como vegetal, con otros nutrientes esenciales. Las fuentes de proteína más recomendadas son la harina de pescado, la harina de carne, la harina de hueso y la harina de sangre. También se pueden incluir alimentos vegetales ricos en proteína, como el gluten. Entonces, estas harinas de carne, harina de hueso, harina de sangre. Y entonces ahí viene la contaminación. Por eso, hoy día ni el huevo deberíamos consumir. Al menos no el huevo de esas granjas. Al menos Elena White recomienda que en la transición de tu dieta vegetariana, vegana, al menos al principio incluyas leche y huevo, pero, pero no creo que sea recomendable un huevo de granja. Entonces tiene que ser un huevo criado en casa, pero mientras aprendes o aprendemos a quitar todo alimento de origen animal. Dice, harina de carne, contiene una alta cantidad de proteína y es una buena fuente de aminoácidos esenciales para las aves. Fíjate bien, ¿eh? Fuente de aminoácidos esenciales para las aves. Harina de hueso proporciona calcio y fósforo, además de proteína, contribuye a la salud ósea de las gallinas. Harina de sangre es una fuente económica de proteína, aunque puede no ser la más equilibrada en comparación con otras. Tienen problemas con la sangre, sin embargo se los dan. No sobrealimenten las gallinas. Un exceso de alimento puede provocar obesidad. Fíjate que les provoca daño. Las gallinas de engorda, como los pollos de carne, tienen diferentes necesidades nutricionales. Y la última dice, la harina de hueso cruda puede contener bacterias y es menos digestible. O sea, tampoco a los animales les cae bien. Sin embargo, contaminaron las gallinas con priones de animales enfermos que pasaron de la res al cerdo y del cerdo al resto del cerdo a la res y de la res al cerdo de los animales, al resto de los animales, incluyendo las plantas. Revista cristiana que dice Salud para las Naciones también reporta
que alguien allá en Inglaterra se enfermó por comer hortalizas por ponerles harina de sangre para, como nutriente a sus hortalizas, por no tener cuidado que era harina de sangre. Lo leo, aquí dice. Mm, mm. Bueno, no lo subrayé. Está ahí en esta revista, que dice que también por ponerle, pero aquí lo escribí. Pastas secas rellenas. Algunas marcas están utilizando harinas de insecto para mejorar el valor nutricional. Esto ya lo leímos. La harina de sangre es un fertilizante natural a base de sangre animal seca utilizada para aportar nitrógeno a las plantas. Es un fertilizante orgánico popular en agricultura y jardinería debido a su alto contenido de nitrógeno y su capacidad para mejorar la salud del suelo. Se obtiene de sacar la sangre de animales, generalmente bovinos, luego molerla en polvo fino. El nitrógeno de la sangre se convierte en una forma que las plantas pueden absorber fácilmente, promoviendo el crecimiento y la salud de la vegetación. O sea, esas proteínas también se integran a la clorofila de los animales, a los vegetales. Hay graves problemas en esos alimentos orgánicos por, por no saber si están utilizando harina de sangre. Problemas. Por eso la invitación, salid de ellos, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas ni de sus pecados. Yo creo que esto está fuerte, el querer comprenderlo, el querer entender por qué Dios está sacando a su pueblo, por qué Dios está previniendo del cambio de alimentación. Hay una razón muy contundente que, gracias a Dios, y partiendo de una revista cristiana, partió mi investigación. Hermano, hay una pregunta pendiente. Adelante. Sí, Artemisa. yo quería preguntarle si se está siendo grabada, porque me gustaría compartir toda esta información y por si algo no capté, o sea, volverla a escuchar yo para mí. Claro. Es la primera vez, en la mañana grabé y ahorita estoy grabando, es mi primer día. No sé si se lo logré o no. Hice los pasos que me dijeron, que por cierto por ahí se los comparto en el chat cómo hacerlo para los que tengan que decir, algo que decir a los demás. Igual no una plática de estas de 2 horas o más, sino aunque sea capsulitas de 10, 15 minutos. Pero ya les pasé cómo hacer las plataformas de Meet. Me lo pasaron a mí y el otro también me lo pasaron. Se los voy a compartir y es como estoy grabando esta plataforma. Esta, Y usted esta, lo va a poner en el chat del grupo de donde yo entré. Sí, primero voy a poner cómo hacerlo para que ustedes graben. Y si salvé esto que grabé, y si no, pues voy a tener que practicar esta semana, porque ya lo hice, pero no he confirmado si lo que estoy haciendo es Porque, correcto. porque no alcanzo a ver aquí que se esté grabando. Por eso le preguntaba. Ah, ya. No, pues aquí yo inicié la grabación y me dice que sí. Ah, ok. A ver qué. Muchas gracias, doctor. Por nada, Dios le hasta luego. bendiga. Gracias. Dice, Otra preguntita, doctor, hermano, otra adelante, preguntita. adelante, escucho. Dice, por ejemplo, antes dijo usted que estoy retrocediendo un poco, pero no quería interrumpirlo. Sí, Dice sí, que un cuerpo enfermo no puede ser aceptado por Dios, pero si la persona ha ignorado este conocimiento que ahora tenemos, porque antes no se enseñaba mucho sobre el régimen alimenticio. O sea, había adventistas veganos, vegetarianos, bueno, antes no era mucho el veganismo, pero si lo ignoraba o suponiendo que no haya comido carnes casi para nada, eventualmente, quizás muy pocas veces, eh, ¿por qué le da Parkinson? O sea, bueno, quizás o se contaminó por algo o de circunstancia o porque le da Alzheimer. Pero mi pregunta es, ¿esas personas, o sea, no fueron aceptadas por Dios o eso no tiene nada que ver en la cuestión de la salvación? Porque suponiendo que esa persona ignoraba, ¿no? O este, ¿tiene algo que ver ahora con el conocimiento? Pienso yo que sí tiene que ver, porque si estamos conociendo, yo pienso que si no le hacemos caso al Espíritu Santo, yo pienso que allí sí vamos a ser juzgados por eso. No sé, ¿qué dice usted? Mira, Dios va a pesarnos en balanza. Dios sabe quién sí sabía y quién no. Yo, Claro, yo tengo familia que sabe que el jamón es de cerdo y dice que no come cerdo y yo los veo comer jamón.
¿no? Es lo mismo. Y entonces, si sabes, ¿y por qué te lo comes? Digo, ¿qué no sabías? No me di cuenta. Y piden un espagueti a la boloñesa y saben que carne molida. ¿Tú sabes de qué carne es? Y me Claro, dicen, no, no sé, pues son de cerdo, ya te lo he dicho. Perdón, se me pasó. Entonces sí saben. Entonces eso solo lo va a calificar Dios. Y la si hasta otra, ahí per- sí, pero si no sabía, pues no, si alguna vez, ahora, si no algunas sabía, veces, pues Dios nos va a calificar de acuerdo a la luz que tuvimos. claro, Seguro que sí, Dios es nos va a calificar de acuerdo a esa luz. Si no lo supimos. lógico. Y la otra, puede que tuvo Parkinson o enfermedades porque comió animales de estos contaminados que estoy platicando, que el Claro, pollo y la res hoy día tienen priones. Hoy día, si Dios nos prohibió este alimento fue por protección. Si prohibió del animal inmundo fue por protección. Y si en esta etapa, además de querer preparar un pueblo digno para estar con él, y también lo hizo porque sabía que se habían contaminado los alimentos. Entonces, el que no lo comamos es por nuestro bien, por nuestra protección. Pero hay gente, muchos, que a sabiendas no la respetan porque no lo creen necesario. El problema es que si sabías, y eso es lo que seguramente Dios va a calificar, si sabías, no lo hiciste, me entregaste un sí, cuerpo enfermo sabiendo que era incorrecto. ¿Y por qué? Porque Dios sabe qué tienes en tu cabeza y qué tienes en tu corazón, qué tantos deseos tienes de cambiarlo porque ya lo sabes y qué tanto no te importa. Nota, 92%, 93%, no le importa. Y va en función de dos razones. Una, una razón. ¿Por qué no entiende la gente? Tú le explicas a un gente intelectual, a un gente que tiene una gran inteligencia, dices, ¿por qué te expliqué que tienes embolias y que tienes placas de aterosclerosis en las carótidas en el cuello y que ya tienes embolias al cerebro o que ya tienes un infarto o insuficiencia cardíaca? Tienes que, además de tomar tus medicamentos, tienes que dejar de comer alimentos de origen animal y no pueden. Y entonces, dime qué tanta negación tienes a tu creador, qué tanto no quieres obedecer, qué tanto no quieres saber de Dios y qué tan entenebrecido tienes el pensamiento. Entonces hay gente que realmente cree, como los cristianos de hoy, que con ir los sábados ya son realmente cristianos y aceptados, y no es cierto. Alguien me dijo, un bautista, ¿qué con tus sábados te vas a ir al cielo? Te digo, con mis sábados puedo no ir al cielo si fallo en los demás mandamientos, pero tú sin los sábados seguro no vas, le digo. Entonces, el tema aquí es obediencia, y esto claro, solo lo va a calificar Dios. Sí, qué tanto sí. sí supiste, no quisiste, y qué tanto no realmente no supiste, caíste, pues seguramente Dios lo va a tomar en cuenta. Pues, sí, pues yo creo que antes no se sabía mucho del Ministerio de Educación, no se conocía nada de estos mensajes tan profundamente como ahora. Tenemos más luz. Y sí se hacía por ejemplo, yo me acuerdo que había muchos hermanos que eran vegetarianos, pero por ahí de vez en cuando el pollo o la carne blanca o el pescado, pero no tenían el conocimiento. Yo no escuchaba hablar sobre esto, casi que nunca. Y tengo años en la iglesia y mi mamá y mi papi fueron adventistas. Sí, en la Pero iglesia no lo vas a escuchar, tenlo por sí, seguro. lógicamente. No, ahí Ahora no lo vas, sí. no lo vas a escuchar. Por eso habla Jeremías, tus pastores te engañan, dice. Entonces, hay un Así, texto bíblico que se me va la cita bíblica donde dice que debemos obedecer a los pastores. Sí, no, pero si está en los caminos de Dios, ¿no? Tenemos que así, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces es muy, amén. muy importante ese tema, pues. Entonces no porque lo diga tu pastor, y los pastores no lo van a decir, ya no lo van a decir. De hecho, a mi hermano y a mí nos han bajado del púlpito por querer hablar de estos temas. No quieren, te bajan, te dicen que no, te salen los ancianos, que por cierto ni son ancianos, ni siquiera eran adventistas, son nuevos en el tema, y sacan y te sacan del bracito. A mí me cerraron las puertas de la iglesia, porque yo quise dar un tema de estos. Entonces, no quieren saberlo. Dije, bueno, ¿y dónde están las mentiras que yo traigo? Traigo un escrito traigo Elena White, y no quieren saber de Elena White. No, pero hay un engaño. Entonces, finalmente, quien nos va a perseguir, recordemos la primera visión que tuvo Elena White, era un pueblo que venía caminando en una procesión que parecía católica, pero que cuando se acercaron eran hermanos Man, adventistas, ¿ya? sí, Y que le quitaron sus libros y todo. Eso está sucediendo. ¿Quiénes son? La corporación. Pero la gente no entiende que la iglesia son donde están dos o más adorando a Dios. Que la iglesia no es el nombre de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces eso es lo que hay que comprender. Pero el que lo han
metido, yo lo entiendo. Dile al católico que su muñequito no le hace caso, que no entiende, ni oye, ni ve, ni tiene manos, sino palpa. No lo va a entender. Ahora dile al cristiano que tiene que cambiar la reforma pro salud. Muchos no van a querer. Yo tengo familia que he invitado, pues el 90% ni quiere. ¿Por qué? Tiene una negación, simplemente no quiere saber. Piensan que con no saber hay menos culpa. Pero no, también por negligencia se paga. Ujú. Claro, gracias. Un gusto. También iba a comentar algo que, por ejemplo, referente al comer, el beber y el vestirse, guardan una relación directa con el progreso espiritual, ¿verdad? El pensamiento propiamente, el lenguaje de nosotros, lo que hablamos coloquialmente, el vestirse, el comer, todas nuestras acciones, Todo guarda una relación. todo va a contar, lo cual cuesta trabajo primero comprenderlo, después llevarlo a cabo, ¿no? Y luego mantenerse. Es una situación de una reforma completa, pero para que haya una reforma completa tiene que haber un gran reavivamiento espiritual. Entonces, y ese reavivamiento espiritual no va a venir si no hay una preparación del cuerpo. Así es, entonces es todo un camino. Todo un camino. Sí, Muchas gracias. con gusto. Dice, esto, dice, mueren como moscas, dice, más de 100 animales han muerto, se dice que caen 3 ejemplares por día, en promedio, los cuales se observan minutos antes. Rabiosos, mueren como moscas, se expresan los afectados en Argentina. Reaparece, esto fue por ahí por el 2010-2015, el mal de la vaca loca. En Alemania y en Colombia también sucedió. Hasta las tunas llegaron médicos veterinarios a inspeccionar las fincas y analizar lo sucedido. Por el momento se definió suspender el envío de animales de la región afaenado debido a que se desconoce si lo que lo mató a los ejemplares afecta a los humanos. Estas muertes súbitas, que en Colombia creo que le llaman como de rayo, muerte como de rayo, es decir, súbito, estas muertes sucedieron, pero nadie habló nada más del asunto y suceden muertes súbitas en estos animales por esta enfermedad espongiforme, encefalopatía espongiforme bovina, que es la enfermedad de las vacas locas, que de ahí parte y se distribuye al resto de las especies. Dice, los priones, agentes infecciosos de naturaleza proteica, pueden estar presentes en insectos, aunque la evidencia es limitada. Y fíjate, y les están dando grillos en las galletas. Si bien los insectos no son considerados un riesgo significativo para la transmisión de enfermedades priónicas a humanos, claro que sí lo es. Te los ponen en las galletas y en las pastas. Estos sugieren que algunos insectos que se alimentan de material de cadáveres de animales infectados podrían albergar proteínas. Posible riesgo de transmisión indirecta. Algunos insectos que se alimentan de cadáveres de animales podrían albergar proteínas priónicas. Estos insectos, al ser consumidos, podrían potencialmente transmitir la enfermedad. Entonces, la diversidad genética de los insectos comestibles y el desarrollo de la industria alimentaria basada en insectos requieren investigación adicional para evaluar con precisión los posibles riesgos de transmisión de priones. Ya lo están autorizando, ya está autorizado por los sistemas de salud y sin embargo apenas están definiendo que sí es posible que transmitan priones. Entonces se recomienda evitar estos. Y hay varios alimentos que se producen, los alimentos de los insectos que están autorizados, no encuentro la diapositiva, dice que incluso son algunos alimentos del excremento de animales, algunas larvas que están autorizadas para ser alimento de consumo humano. Entonces, larvas de estiércol, dice, autorizadas para alimento de consumo humano. Entonces, la amenaza contra el hombre, contra el ser humano, está a través del organismo, de lo que comes, de tus bebidas, y hablaremos en otra plática del por qué las bebidas no las puedes consumir. Ningún refresco de manzana, ni de sabores, ni gaseosas, nada puedes consumir porque hice una exploración muy amplia acerca de por qué no se debe consumir y te lo voy a documentar. Entonces hay muchos temas que hablar, no son muchos, no cruzan 10, pero son trascendentales para comprender por qué Dios en su benevolencia nos quiere cambiar la alimentación, por qué nos quiere sacar de las ciudades, por qué nos quiere preparar. Entonces hay mucha tela de dónde cortar, por qué entenderlo y toca trabajar
y no solamente comprenderlo, sino llevarlo a cabo y además llevarlo a quien no lo conoce. Es nuestra obligación. Pues es el tema. Esta plática terminó. Si quieren hacer más comentarios, voy a parar la grabación.